Bueno, entonces me decían que son de la Universidad de El El Salvador Salvador. y el título es de Abogacía Franco-Argentina, Sí, 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 correcto. y son de primer correcto. año, o entendí mal. Sí, No, sí, estamos en primer primer año. año. ¿Y de qué materia o asignatura? Esto Esta sería materia, para metodología de la investigación Metodología e que tengo que investigación. hacer. Ustedes Trabajo. están más o menos, sería a la mitad del primer año, tienen, claro, el segundo Claro, cuatrimestre. sí, sí, segundo está cuatrimestre. bien. Bueno, eh, bueno, yo les comento, yo soy psicólogo forense, soy especialista en psicología forense. Luisina, no sé cómo contactamos, de casualidad, ¿no? Sí, nosotras en una búsqueda así por internet contactamos con vos, con tu página web, la miramos y leímos un poco y nada, nos interesaba. Bien. Interesante y concordaba con lo que nosotras estamos investigando. Claro. Bien. Ustedes, y a ver, cuéntenme qué les piden. Da. Bueno, nosotras estamos investigando sobre el abolicionismo, estamos abarcando toda esa teoría. Y bueno, justamente quisimos contactar con vos para que nos cuentes un poco tanto tenemos una serie de preguntas, igual vos nos podés contar lo que te parezca, pero respecto a tu trabajo, cómo es el funcionamiento que haces, la mente criminal, qué opinás respecto a la salud mental y la cárcel. Bien, bueno, hay un montón para hablar. Yo ahora, hace poco me alejé del tema eh, penitenciario, carcelario, como se le quiera decir, porque eso es una cuestión ideológica o teórica de cómo se lo nombre, y me fui más al lado forense pericial hace un Claro. tiempo, pero en su momento trabajé bastante en todo lo que es yo formé parte de un par de años del departamento no me acuerdo el nombre correcto, de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA. Ah, En bien. ese departamento conformamos un grupo de trabajo muy grande que se llamaba el Centro de Estudio de Ejecución Penal del mismo departamento de esa universidad, que estaba a cargo en ese momento, ahora creo que ya no, del doctor Sergio Delgado, que hace unos años era juez de ejecución penal, ahora es juez camarista en Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora la doctora Vilma Viseglia, también, que es jueza de ejecución penal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, básicamente en ese grupo de trabajo, lo que había diferentes comisiones de trabajo con todo en torno a la temática carcelaria. Había comisiones que tenían que ver más con lo institucional, más con la legislación, otros que tenían que ver con cuestiones de atenciones, comisión sobre derechos humanos y tortura, y nosotros estábamos en la comisión que se llamaba salud, salud Perfecto. en general, ¿no? Y bueno, se trabajaron cosas muy interesantes, ¿no? Y no había una postura ni abolicionista, ¿no? Eso quizás son corrientes que se van deformando y lo que llega al común de la gente, al sentido común, es una parte. Es como con la psicología. Cuando alguien te pregunta, ¿vos te psicoanalizás? El psicoanálisis es una herramienta de trabajo de lo enorme que es la psicología. No todos son psicoanalistas. Es como que se piensa que el abogado cuando se recibe está sacando preso de la cárcel. Es una fantasía. Y el abogado puede trabajar en estudio contable, puede hacer muchas cosas. Sí, hay muchas ramas. Total. Y bueno, y básicamente ahí trabajó mucho sobre el tema de los derechos de las personas en cárceles, de diferentes aspectos, donde uno se topaba con un límite. El límite es el interés social. Claro. Eh, la cárcel es el margen del margen. Ni siquiera es el margen visible, porque está la pobreza y la marginalidad, pero está en la calle, uno la ve. Eh, la cárcel es el margen del margen, lo que pasa atrás del muro no se sabe. ¿Mm? Claro. Sí, 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 Y tal cual. las estadísticas dicen que pasa esto, otro, no se sabe. Lo sabe uno cuando
entra un poquito ahí y ve lo que pasa. De hecho, las cárceles están hechas para que estén lejos. A ver, la ciudad ha absorbido la cárcel. ¿Qué significa esto? La cárcel de Devoto, en su momento, estaba afuera de la ciudad de Buenos Aires. Estaba en lo que es el territorio, pero estaba en una zona donde no estaba muy poblada. Hoy, a la vuelta, hay edificios de departamentos, pero quedó mal ubicada entre comillas, cuando fue Claro. pensada. Pero bueno, por eso Ezeiza, se hace Marcos Paz, por decir la federal, se hacen lejos. Son inaccesibles. Esa era una de las cosas que hablábamos en las comisiones, ¿no? Si bien los derechos dicen que la persona detenida, ya sea procesada, con sentencia firme, el estado que sea, tiene derecho a que los suyos, amistades, familia, lo visiten. La lejanía de la cárcel complica mucho eso. Claro, está como hecho para que no vayan. Está el problema de que la cárcel, pasa que esto es remitirse a algo que está ya más que sabido y dicho, que es Foucault. Foucault lo decía muy claro. La cárcel sirve. ¿Pero a qué sirve? Sirve un sistema. Y esto no tiene que ver ni con ser de izquierda, de derecha, que uno lo puede ser o no. Tiene que ver con entender la lógica de un sistema. Porque yo puedo ser de izquierda, de derecha, del centro, pero puedo abstraerme, actuar científicamente o intentar ser objetivo y ver cómo funciona un sistema. Y la cárcel, como estarán viendo ahora, o van a ir viendo más adelante que vayan avanzando en la carrera, la cárcel tiene básicamente, desde que se empezó a conformar la cárcel moderna, la cárcel como pena, tiene una finalidad, dos finalidades. El castigo selectivo, depende de lo que hagas. Yo soy psicólogo forense, no soy abogado, así que ustedes sabrán después cómo lo acomodan con los términos correctos. Sí, no te preocupes. El castigo selectivo depende de lo que hagas, el castigo que vas a tener. Nosotros tenemos un código penal. En otras épocas había otro tipo de... Pero siempre hay una ley. Ya de la tabla de Hammurabi hubo esto se puede, esto no se puede. Y después la segunda finalidad de la cárcel es la amenaza social. Si hacen lo que hizo esta persona, van a terminar igual. Fíjense que ya los niños lo amenazan con que encierran en la pieza, no salís. Es privar la libertad de hacer lo que a mí me gusta, lo que quiero, lo que me hace placer, lo que me da placer, lo que me da felicidad. Y no es poco, ¿no? Porque fíjense que uno asocia la cárcel con que te quiten todo eso, que sea feliz, que te dé placer, que lo que te dé felicidad, lo que vos quieres hacer. O la gente piensa en una cárcel donde puede ser feliz, cuando no puede. Pagando su pena a la sociedad, pero ¿está incluido en la Constitución que se deba sufrir en la cárcel? Esto hay que ser muy objetivo. Después pasa cosas en la calle que te pueden robar o no, y todo este discurso se tiene en el piso, pero si uno trabaja como profesional en esta área, tiene que intentar tomar distancia. Después uno toma el café y con los amigos, con la familia, y dirá otra cosa, porque en eso no tenemos que... Pero estamos en rol. Entonces la cárcel tiene eso, que es una pena selectiva y una amenaza social. Ahora, Foucault decía muy claro que esto sirve, porque ¿qué sirve? A un sistema económico, político, económico, capitalista, donde aquella gente que no produce no se lo puede eliminar, porque las naciones modernas no lo permiten, sacando algunas penas en algunos países y en algunos estados. Pero ¿qué hacemos con ese agente que no es productivo? Y así más o menos se fueron inventando en las cárceles, porque es muy interesante para hablar de esto, tampoco me quiero abrir mucho, capaz que me estoy yendo por algo que no es lo que ustedes le... No. Pero todo es interesante y nos sirve. Vos hablá de sí, todo lo que te parece. lo interesante es que la cárcel fue una solución que abarató costos. Antes de la cárcel, ¿qué había? Cuando no había... ¿Qué es lo que te saca la cárcel? Lo primero que te saca. La libertad.
que es el bien, digamos, más principal, el derecho principal de un sujeto. Te saca la libertad. El Estado, con su fuerza, toma una decisión, te saca la libertad. ¿Qué había antes, cuando no había libertad? Esclavismo. Claro. Hay un estudio, yo ahora no tengo los números, pero que hizo la ONU, como un estudio de cuánto costaba mantener un esclavo en Estados Unidos. Nos fueron viendo los costos, y a plata de hoy, al año, te comprabas medio monoambiente, por decir así. Era caro mantener un esclavo. Entonces, alguien brillante, que viene de los Países Bajos, donde nacieron los primeros antecedentes de las cárceles modernas, pero alguien brillante dijo, bueno, armemos una institución donde mantengamos a estas personas, no las tenemos que cuidar tan bien, porque los esclavos había que cuidarlos muy bien, no se podían infectar la boca, la piel, porque vos perdías un bien, era una cosa un esclavo, era muy caro. Cárcel moderna, lo tenemos acá, y capaz que se muere y nadie se queja. Estoy hablando muy coloquialmente. Primeras cárceles modernas, donde no había control, no había organismos de contralores, no había ONG, no había derechos humanos. Eso todo muy moderno. Derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos por acá. Y algo de eso quedó. Sí, como Foucault lo explica muy bien en Microfísica del Poder, en Vigilar y Castigar, son libros clásicos, que uno puede no agradarle esa lectura ideológica política, pero como lectura es interesante. Entonces, la cárcel sirve a un sistema. Foucault también explica muy bien en su libro Los Anormales, pobres, locos y presos son los grupos que más molestan, porque no producen. Ahora se está usando el concepto de riesgo, pero son grupos peligrosos. No se sabe qué puede pasar. Arruinan una economía. Entonces, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Dónde lo metemos? ¿Qué hacemos con los locos? Y ahí es donde el trabajo todo el tema del neuropsiquiátrico, los anormales. ¿Qué hacemos con los presos? Antes se nos mezclaba todo. Pobres, la gente que estaba en la calle, locos, presos, se les metía todo en el mismo lugar y que sea lo que sea. Y salía alguna vez, si es que salía. Yo solo sumaría a los viejos. Pero no los viejos de edad, los viejos que no por la jovialidad, sino por el anciano que no tiene para subsistir y no tiene la posibilidad laboral, física o mental para desempeñarse plenamente, que es más vulnerable. Bueno, Foucault habla. Que no aportan a la sociedad, sería. No aportan en el modelo de este lado del mundo. Sí, claro, a eso me refiero. De este lado, también del otro lado, porque también tenemos sistemas capitalistas en Japón, Australia, uno dice el occidente. No, estamos hablando de occidente como cultura occidental. Pero la India es enorme, pero hay parte de la India que es muy capitalista, hay secciones que es muy capitalista. China cada vez más. Pero bueno, volviendo al tema del abolicionismo, es una postura, pero yo siempre estuve, no me cierra, el abolicionismo es ideal. El tema es que no hay opciones. En este sistema que tenemos, no hay opciones. Miren, sin dar nombres, sin dar detalles, allá por 2014, con un grupo de trabajo, hicimos un proyecto de investigación Ubanex sobre las herramientas que tienen el condenado liberado, cuando ya está en la etapa de reinserción,
para reinsertarse justamente. Estaba toda la discusión de cómo reinsertamos a alguien que nunca estuvo inserto, bueno, todo eso. ¿No? Y había diferentes programas, algunos se conocían, otros se desconocían, algunos estaban pero no estaban llevados adelante. Hicimos todo un proyecto de investigación con entrevistas, encuestas en el Centro Universitario de Devoto. El Centro Universitario de Devoto es como la UBA metida en la cárcel de Devoto, que se dan las carreras. La mayoría estudia Derecho, 2 o 3 estudian Psicología, pero la mayoría estudia Derecho. Es muy interesante eso, ¿no? Es muy curioso que los detenidos opten por Derecho, no porque les interese, sino porque lo necesitan. Lo que los salva. Sí, pero no, se quedan en el camino, porque es como estudiar Psicología porque tengo problemas en mi casa. Llega un momento en donde empieza la parte práctica, en donde hacen una eclosión de ¿qué estoy haciendo? Claro. Pero hicimos la investigación, todo muy bien. Fuimos al Ministerio de Salud, el edificio grande que está en 9 de julio, que la corta 9 de julio. Nos recibieron, nos invitaron a un café, hablamos con la autoridad que digamos que en esos años estaba a cargo de las políticas de salud en cárceles. Y básicamente nos dijo, está bien, tienen razón, pero no es tema de agenda en diputados. Dicho de otra forma, ¿qué significa esto? No vamos a hablar de esto porque es chocante para la sociedad. Más claro todavía, no me trae votos. Armar proyectos donde ve mejorar la calidad de vida a los detenidos, cuando la jubilación está esto, no nos interesa. Por supuesto, uno lee a Foucault y entiende eso, a qué se refiere el sistema. Los presos son funcionales, sirven. Un grupo de detenidos que hacían como obras de teatro, así hicieron una obra de teatro donde actuaban como que desaparecían las cárceles. Y ahí aparecían los jueces que decían, ¿y nosotros ahora qué hacemos? Y los abogados, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y se caía un sistema. Y empezaban a ver que desde el que llevaba las viandas a las cárceles para los presos, de los profesionales, de limpieza, de los albañiles que hacían... Había un montón de negocio alrededor de la cárcel que eclosionaba porque caía una población no tan grande. Ahora no sé cuánto está saliendo, queda feo decir cuánto sale un preso. Sería cuánto se invierte en el cuidado del sujeto. Ahora no tengo el número actualizado, porque lo que pasó en este año y medio explotaron todos los números y todos los... Sí. Pero me acuerdo que cuando salió en 2015, que se publicó, le molestó mucha gente. Le molestó mucha gente. Yo sé que ganan, que reciben más dinero que la jubilación mínima. No, seguro. También Pasa que se no... comprende también el enojo de la gente, como que es algo muy... A mí me parece curioso el enojo de la gente por mantener al preso, pero siempre quieren que todos estén presos. O sea, es Sí. curioso. Pasa que, mira, compararlo con la jubilación mínima no sé si es la mejor comparación, porque no es ni un sueldo promedio. O sea, la jubilación mínima está por debajo está en el límite de la indigencia, entonces no es el mejor número, pero entiendo lo que vas. El tema es que en este tema es un tema muy, muy sensible, donde el común de la gente no puede intervenir objetivamente. El tema es cuando el profesional también actúa así. Por eso la importancia de funcionarios que puedan ser asépticos, neutrales, imparciales. Esto ustedes lo van a ir viendo cuando vas en la carrera. Todo ese enojo contra los jueces, y no hay una capacidad, quizás un conocimiento de la gente para entender que el juez quizás actúa acorde a la ley. Aplicó, Claro. la pregunta es, Juan hace lo que la ley dice.
diputados lo tienen que cambiar si quieren que la ley se cambie. Y eso es lo que nos dijeron en el Ministerio de Salud, no es tema de diputados. Así que viene por ese lado. Es muy frustrante, es muy frustrante. Porque bueno, hay de todo, hay de todo. Hay personas detenidas que adentro hacen las cosas bien, pero cuando salen afuera no tienen los elementos para... Claro, ese es el problema. A Por ahí muchos no se les brinda tanto elemento para después poder reinsertarse como corresponde. Claro, aparte que, a ver... no saben también, que hay muchos que están tanto tiempo que después no saben cómo adaptarse, capaz. No, pasa que no hay red de contención. Yo a veces cuando hablo esto con amigos, colegas, me dice, bueno, pero a veces yo tampoco tengo trabajo y no salgo a robar. Está bien, vos. Pero hay otras personas que sí salieron a robar. ¿Y qué hacemos con esa población? O sea, hay una... Ernest Hemingway decía 2 frases, una más conocida que la segunda. Es, como trata una nación a sus animales, es como esa nación es. Él hablaba de eso. Pero también hablaba de cómo se tratan a los presos, hablan de cómo es un Estado. Porque los presos, y capaz que si alguien escucha esto que voy a decir, va a decir es antipático, son como los esclavos de las naciones modernas. La diferencia es que no les llamamos esclavos porque tienen derechos. Pero le sacás la libertad. Vos cuando le sacás la libertad a alguien, te tenés que hacer cargo de esa persona si como Estado decidiste sacarle la autonomía. Si yo te saco la autonomía y mi decisión va a ser qué comés, qué no comés, cuándo te acostás, cuándo no te acostás, tu salud, que esto, que lo otro, que no puedes manejar, tengo que asegurarte que mínimamente se cumplan tus derechos humanos y otros derechos. Porque hay algo que el Estado está apropiando de la vida de esa persona. No es el concepto correcto. Estoy hablando muy coloquialmente, acuérdense que soy psicólogo. Y el tema es que es una población que no tiene los elementos para, por ejemplo, yo voy a la psicología, de tolerar la frustración, frenar la impulsividad y refrenarse antes de hacer. Entonces, capaz que otra persona dice, no tengo plata, bueno, ¿qué hago? Aprendo a hacer pan. Agarro YouTube, veo y salgo a vender pan casero a la salida de la fábrica o en las remiserías, y bueno, y con eso hago plata. Otra persona que no tienen eso, lo hacen una vez, a la primera que no le compran nada, ya podemos hacer esto acá y hasta que acabar. Yo en un momento empecé a hacer atención psicológica. Muchos de los detenidos, cuando son liberados, tienen que ir a firmar un patronato de liberados una vez por mes o una vez cada 15 días, depende lo que hayan arreglado con el juez de ejecución de la pena. Y muchas veces le requieren que hagan tratamiento psicológico. Ahí hay un problema, había que a veces iban al hospital y recién le daban turno en 3 meses. Y estaban en el certificado este mes en curso. Claro. Había un problema, tenían que ir al juez a hacerle la orden, pero el hospital, aunque le hagan la orden, no tenía personal. Entonces habíamos hecho un dispositivo donde hacíamos atención no gratuita, decidimos que no sea gratuita por una cuestión que tiene que ver muy técnica de la psicología, que tiene que ver con que le cueste algo a la persona, es una pavada. Pero era un pago simbólico, que básicamente era el alquiler del consultorio. El profesional no ganaba dinero. Se alquilaba un consultorio, el más barato que había, digno y más barato, y el paciente se hacía cargo del consultorio. Entonces entendimos que era un intermedio. Iban bien, trabajaban, pero yo veía que empezaban a decir, pero estoy alquilando en una pensión y no tengo plata, y tengo mi hijo que está afuera y no le tengo que dar para que coma, y la madre no tiene esto. Y uno veía cómo se iba desarmando, y uno tenía que hablar con el juez, le decía al juez de ejecución, mirá, está pasando esto, está en una situación riesgosa, y que podríamos activar esta ayuda, que esto, que el otro, pero la ayuda había que hacer un papel con un trabajador social, que capaz que en 3 meses se activa.
hasta que de repente, cuarta, quinta sesión, no venía más. Pero yo no sabía dónde estaba yo, no sabía dónde estaba, desaparecía. Y quizás me enteraba 4 meses después que estaba detenido en Batán, Mar del Plata. Entonces, hay algunas personas que van bien, pero después cuando van afuera la historia es lo mismo. Entonces, ese es el estudio que hicimos con este grupo, con esta investigación. Todos los programas que hay de ayuda previa, durante y después, y de 50 programas funcionaban 2 o 3. Yo no les quiero mostrar un PowerPoint, de eso tengo el estudio completo, después se lo mando si quieren, porque acá es larguísimo. Pero es medio... a veces cuando hablamos de este tema en los congresos decían, ¿y cuál es la solución de la cárcel? El tema es que la cárcel es un problema. Totalmente. Genera muchas más injusticias y resultados negativos que soluciones, o al menos para mí. Como vos decís, exactamente, eso es lo que decimos nosotros. La cárcel es el síntoma. Nosotros en psicología hablamos de enfermedad y síntoma. Que yo llore no es una enfermedad, es un síntoma de algo que me está pasando, quizás un cuadro depresivo. Que yo tenga palpitaciones y mareo es un síntoma, quizás es un ataque de pánico. El síntoma es algo, un observable, un indicador que te habla de algo que origina la causa de ese efecto. La cárcel es un síntoma de qué? Es el resultado de un sistema político-económico que ubica a esta población en ese lugar. La cárcel es una institución de encierro, la cárcel es cárcel, el geriátrico, el neuropsiquiátrico, el instituto de menores. Son palabras elegantes para decir, ocultamos de la sociedad a un grupo de personas que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Marginados y no valiesen. Porque en realidad, más allá de que tengan derechos, la realidad es que en la cárcel priva totalmente esos derechos humanos. Por más que los tengan, la realidad es que... La cárcel que mejor funcione no va a cumplir con todos los derechos que deberían funcionar. Porque hay sistemas, pasa que la cárcel acá se lo imagina como un edificio gris, con rejas, que no se sabe qué pasa adentro, que ve que entra y sale persona. Es así, de hecho. Funciona así. Pero las cárceles de otra parte del mundo tienen otro sistema. Son cárceles abiertas o alejadas. En Estados Unidos, por ejemplo, pasa que en Estados Unidos las cárceles son estatales, pero también hay cárceles privadas. En Estados Unidos hay sistemas carcelarios privados donde son un pueblo, es como que digamos que está un pueblo, como decíamos, un pueblo de acá, en el interior de provincia de Buenos Aires, donde tiene una autopista, son todas casas donde quizás hay población carcelaria que está detenida y libre. Pero ahí tienen trabajo, se autosustentan, son como una comunidad. Pero no pueden salir de ahí, tienen todo un sistema de tobilleras pero están en un pueblo. Son 200 personas que conviven. Es otro sistema. Lo más parecido que yo conozco acá, en Ezeiza hay algo que se llama son unas casitas, que son como unas casas que están afuera están en el predio, pero no tiene nada que ver, es como un beneficio a los que tienen mejor comportamiento, conducta, pero nada que ver, o hay otros sistemas en Escandinavia que son como, es distinto cómo funciona, acá en Argentina conozco solamente un caso, pero hay sistemas donde se ven alternativas a la prisión. Por ejemplo, el resarcimiento, depende del delito, pero el resarcimiento quizás indemnizatorio y no tanto de punir con la libertad al victimario, por ejemplo. Si a vos te lastimaron y te robaron una moto, con armas, en banda, eran varios, en vez de penalizar eso, bueno, a ver, ¿cuáles fueron las lesiones materiales? ¿Cuál fue el daño psíquico? ¿Cuál fue el daño moral? La gente no tiene plata, no, pero bueno, tienen que hacer un sistema de trabajo donde el 50% del sueldo por tantos años lo tienen que depositar a la persona que dañaron. Hay sistemas que hacen eso. A mí considero que es mucho más valioso que quitar a alguien su libertad, especialmente si se trata de un robo, cuando acá en Argentina hay un índice de pobreza enorme,
y realmente estás poniendo a alguien cuando, yo considero que hay una gran falta del Estado ahí, porque en El otros tema, países no hay el tema semejante índice de pobreza. es eso que vos decís, hay falta del Estado, porque para implementar ese sistema necesitas agentes de justicia, trabajadores sociales, personal judicial o estatal que medie y controle que eso se cumpla, y no lo hay. Claro, no les interesa tampoco. No hay plata, somos un país pobre. Yo cuando digo esto quedo antipático, pero somos un país pobre. No, pero es Está una bien, realidad. tenemos montaña, hielo, está bien, pero Pero cuando no vos... tiene nada que ver la belleza de No, pero un a ver, país con la no, pobreza es que que hay, la gran corrupción. hay recursos, pero hay Sí, pobreza económica. Sí, tal cual. Entonces, si decimos que la cárcel es lo último que se tiene en cuenta, los defensores oficiales, por ejemplo, los defensores que son del Estado, del Ministerio Público de la Defensa, que defienden a la gente que está en juicio o los que ya están detenidos, sancionados, son abogados que tienen 350 personas a cargo. El tiempo que le pueden dar es mínimo. sí, no se pueden hacer cargo de tantos casos. Por eso muchos reciben muy mala asesoría. Total. Reciben la asesoría que pueden, a veces tienen que pedir un turno hasta que lo ven, y yo conozco defensores oficiales y hacen, yo creo que son los mejores abogados, son los mejores defensores, de hecho, porque hay que tener oficio para hacerlo. Pero hacen lo que tienen, lo que pueden. Y, Claro. así que, pero bueno, no sé si me estoy abriendo mucho de lo que usted quería, porque No, tenían sumamente preguntas. perfecto. Luis, ¿querés preguntar? Dale, te pregunto la primera. Bueno, esto más o menos ya lo explicaste. Y después, con respecto a los asesinos, si usted notó que estos venían de un contexto difícil para llegar a cometer el crimen. Bien. Hay un, no sé si se llama mito, no es la palabra mito. Hay un prejuicio donde el homicida, o femicida, o lo que sea. Digo, no uso la palabra asesino porque si bien se entiende, no es el concepto que se usa en el código, quizás, ¿no? Sí. Pero bueno, se entiende. Aparte de asesino es muy interesante de dónde viene la palabra asesino, que era de una especie de sicarios. Pero bueno, más allá de eso, el prejuicio del homicida, del que mata a alguien, es que es un perverso, un loco, que tiene arma colgada en toda la casa. Y no siempre es así. No siempre es así. Porque no todos los homicidios suceden planificados. A veces un mal segundo. Obviamente hay cuestiones de característica de personalidad que a otros permiten mal o menos control, pero me acuerdo un detenido que fue liberado, que estudió abogacía después, hoy es abogado. No puede ser abogado solamente en provincia de Buenos Aires porque en Nación no puede, porque el colegio de psicólogos de Capital, si tenés antecedentes, estuviste detenido, no te da matrícula. Es curioso eso, es a tener en cuenta. Capaz me estoy equivocando y eso cambió, ¿eh? No, eso es lo que me dijo esta persona, pero en provincia de Buenos Aires sí puede matricularse. ¿Y esta persona por qué estuvo detenida por homicidio? Él era personal no recuerdo si policía provincial o gendarmería, básicamente. Volvió a su casa, estaba su mujer con su amigo en su habitación, teniendo relaciones, y él lo que dice, después lo que me acuerdo es que estaba en el piso esposado. La mujer había quedado viva un tiempo y contó lo que pasó, los vio así, sacó el arma y empezó a tirar tiros. Pero le pegó a uno ahí, otro ya, se puso mal. O sea, y después se desmayaron, el hombre murió en el acto, no sé si en el acto, pero murió ahí, la mujer se desmayó y después cobró conciencia antes de fallecer, después en el hospital. Y lo que relataba era que empezó a tirar tiros y que no los tocó, y hasta que cuando se le acabó el cartucho, se quedó en el centro del piso.
Y él dice que recuerda que los vio, pero ahí no, y bueno, y fue un segundo. No pasó por emoción violenta, no sé los detalles del juicio, fue homicidio, no sé si es homicidio simple, agravado por el vínculo, no sé el nombre, la verdad no lo sé, pero bueno, estuvo más de 20 años detenido. No tenía una conducta criminal, una historia criminal. De hecho, su comportamiento en la cárcel fue adecuado. Pero bueno, cumplió con lo que, que- con lo que correspondía, al menos lo que el tribunal decidió. Después está la persona que es perversa, o que es psicópata, o sociópata, que disfruta con eso. El tema es si después del hecho hay angustia o no, o si el hecho genera angustia o no, porque eso es lo que cambia. Está la idea que el que asesino es psicótico, es loco, no necesariamente. Uno puede ser muy normal, entre comillas, y cometer un acto delictivo. Va a tener que ver con el contexto, el momento, la maduración de la persona, su capacidad de freno y control. Está comprobado que los homicidios pasan en gente más joven, menos de 30, que mayores de 30. ¿Por qué? Porque la gente más joven tiene menos autocontrol. Ustedes no sé qué edad tienen, pero a medida que vayan creciendo, se van a ir dando cuenta de que hicieron cosas, ahora están haciendo cosas los fines de semana, bueno, no se puede tanto, pero que cuando tengan 40 van a decir esto, ¿por qué lo hice? No, hoy no lo haría, ¿qué sentido tenía? Entonces, hay conductas que pueden terminar muy mal, son malas decisiones, que ni siquiera son decisiones, son acciones. Entonces, la conducta criminal, hay que ver la motivación, hay que ver que la característica psicológica, psíquica, la motivación, pero hay que sacar el mito de que solamente lo hacen las personas que son asesinos seriales, que lo premeditan. No, no todos los delitos son premeditados, no hay una cesura previa en todos los delitos por homicidio. A veces es un impulso, tendrá su responsabilidad también. Y también eso va de la mano de la posibilidad de reinserción. O sea, la pregunta de los jueces es, ¿qué probabilidad hay que vuelva a cometer el delito? Es muy difícil, ¿verdad? Uno puede hablar de riesgo, ya no se usa más el concepto de peligrosidad, ya quedó obsoleto. Todos somos peligrosos, técnicamente. Todos tenemos la posibilidad de que se dan ciertas condiciones, hagamos algo, cometamos un delito. Todos. Paula, vos, Luisina, yo, todos somos peligrosos potencialmente, pero no todos somos riesgosos, porque el riesgo es algo que se mide según un momento. Ahora, la riesgosidad que puede tener un sujeto que quizás tiene tiene una psicopatía, que no siente culpa, que no se arrepiente, no se va a arrepentir nunca, no puede entender lo que hizo. Ahora, una persona que quizás entiende el daño que cometió, y es probable que se cuide un poco más. Entonces, hay que evaluar caso por caso. Bueno, igual si el acto es típico, como es típico, jurídico y culpable, sea esto, sea lo otro, la pena va a correr. Pero bueno, Sí, totalmente. ahí es donde nos metemos los psicólogos Eh, forenses, a ver qué se puede hacer o qué se pudo haber hecho. una pregunta con respecto al caso que dijiste. ¿Qué es lo que considerás en ese caso que lo llevó a disparar y asesinar? O sea, fue un componente, no sé, tiene un componente neurológico que ese fue el disparador que lo llevó a hacerlo, o no sé. Yo no tengo mucho detalle del caso, porque es un caso que, imagínate que cuando ocurrió, yo creo que tenía 10 años. Ah, ok, perdón, pensé O sea, que yo me conocí a la cortaste. persona ya liberada y ya había cumplido sus 20 Ah, años, pero ah, hablando con él, pasa que hablar con una persona que está enojada con el sistema, con la cárcel, va a ser todo sesgado lo que te va a decir. Yo, la verdad, me parecía
el vínculo que tenía con él era otro, no era el de preguntarle qué hiciste, ver el expediente, ¿no? Pero, Claro, claro. pero en casos similares, a mí por lo que me contó, daba toda la pauta de un cuadro de un trastorno mental transitorio, o más conocido como también como emoción violenta. Por detalles que él decía que se despertó, había, yo qué sé, por ejemplo, agujero de balas por todas, esparcido. Algunos estaban al lado de su pie. O sea, generalmente cuando hay este tipo de trastorno, la persona no tiene la capacidad de focalizar y dirigir, apuntar un arma. Empieza a tirar, tira, sale, esparce. Algunos Claro. pegan, otros no. Pero aparte, había como lagunas de recuerdo. Obviamente que lo conmovió fue la escena. Lo que se evalúa después es qué tanta conciencia o qué tanta capacidad de dirección y comprensión tuvo ese acto. Eso es lo que podría haber disminuido la pena. No la hubo, el tribunal entendió, no sé, o sea, no sé si el tribunal lo entendió, no sé si es que pasó o no pasó, no sé si los peritos lo evaluaron, o no sé si tuvo un defensor bueno o malo. Son hipótesis. Que tampoco a esa persona le pregunté mucho porque era muy íntimo de él. La verdad, una persona que cuando uno hablaba de eso se ponía muy mal, siempre se veía muy arrepentido de lo que hizo. Una persona que no tenía antecedentes penales, no había antecedentes de violencia de género, eso no se hablaba de violencia de género, no eran, no, no estaba ni legalizado el divorcio cuando pasó esto. Ah, claro. Pero él no registra algo de eso. Sí, está enojado a pesar de que está arrepentido de haber matado a la mujer y al que era su amigo, siempre dice, yo sigo enojado con mi amigo. No tendría que haber pasado esto, pero era mi amigo. Claro. Y hay un dato que es muy interesante, que da la pauta de cómo es algo que probablemente no lo volvería a hacer. Porque cuando yo le preguntaba, me acuerdo, ¿qué hubieras hecho si hubieras podido decidir? Y me hubiera dado vuelta, y me voy. Pues generalmente la respuesta hubiera pedido explicaciones, es que habla de una persona que te metes en una situación de riesgo. Si vos, hay que imaginarse la escena. Entro y a ver, ¿qué están haciendo acá? Hablame, no. Él dice, no, yo si hubiera podido elegir, me doy vuelta y me iba y no los veía nunca más. Eso te da la pauta de que, porque distinto es otro que te dice, no, yo me hubiera quedado de a ver que me explique qué está haciendo, ¿no? Como esos videos que uno ve en internet que van y filman cuando salen de acá, a ver qué están haciendo acá y suben el video. Sí, Es sí. una situación riesgosa, no sabes cómo puede terminar eso. Claro. Claro, ¿Cómo él vas a hubiera reaccionar evitado el vos? ¿Cómo va a choque. reaccionar la otra persona? Bueno, pero Perdón. ¿Ves? vos dijiste Que él algo, que si hay una hubiera razón, evitado. vos dijiste si hay una cuestión neurológica. Bueno, eso es muy interesante porque hay toda una rama de la psicología, de las neurociencias, de la psiconeurología, que busca el gen del mal. Yo al menos no sigo esa línea. No digo que lo neurológico no afecte, hay ciertos trastornos que tienen base neurológica o que se supone que puede coayudar a cierto comportamiento, pero el comportamiento y la decisión humana se llama un componente psicobiosocial. Es parte de la psiquis, de la característica, de la vivencia, del aprendizaje, parte biológica, neurológica, y parte social y de contexto. Tipo, claro, tu entorno es al final quien termina disparando. Claro, tiene que ver con la personalidad. La personalidad de un sujeto se edifica en tres patas. Lo biológico, lo físico, lo temperamental y lo caracteriológico. Lo temperamental es inamovible, ya naces con eso. Viste que hay bebés que son más llorones que otros, hay bebés que le agarran, pero no hay bebés que no duermen mejor. Ya es algo de temperamento, que ya viene así. Eso lo vas a tener toda la vida. Son esas personas que de grandes son más impulsivas, más irascibles. Eso no cambia. Después tenés lo caracterológico, que es la educación. Es las características
que se van formando, depende de la crianza, depende de los padres, abuelos, grupos. Eso sí se puede moldear. Y después está lo físico. Eso, mezclado con el contexto, ¿por qué? Porque yo puedo ser, por ejemplo, de temperamento muy irascible, enojarme mucho, pero después tuve una educación en el jardín, primaria, mis padres que educaron un poquito eso y me enseñaron otras cosas que la empatan. Entonces me enseñaron a ser tolerante, no cambian mi irascibilidad, porque es temperamental, no va a cambiar, pero me enseñaron otras herramientas para que eso no explote. Tuve una educación que permitió que eso explote. En cambio, otra persona no tuvo esa educación y lo temperamental va a primar. Y en ciertas situaciones, entonces, yo me puedo bajar del auto cuando me cierran y puedo enojarme, decir dos palabras, pero bueno, a ver, para, ¿está bien? Bueno, va, dame el papel y me voy. Y está el que no deja que el otro abra la boca, que ya le está pegando 2 tiros en el pecho, como un caso que hubo hace poquito. Entonces, tiene que ver con, pues, decir que hay algo en la cabeza que funciona bien o mal, es el discurso biologicista del comportamiento humano. Y usted está entendiendo de derecho es una ciencia humana. Entonces, de la psicología hablamos de un sujeto biopsicosocial y en contexto. Perfecto, sí, muy claro y es interesante. Para pasar a otra pregunta que tenemos acá anotada, es más o menos usted la respondió, pero por ahí puede ampliar. En cuanto a las cárceles, si usted cree que ayudan a sus pacientes psicológicos, o sea, los que tienen algún por ahí problema, o empeoran a estos casos. O aquellos que no tienen también, si termina siendo... Bueno, creo que por ahí llegamos a la salen con conclusión alguna patología o no. Claro, creo que llegamos a la conclusión igual que los resultados son negativos, pero... ¿qué consideras? Sí, pasa que son dos cosas distintas. Un paciente afuera es paciente. El paciente que va al consultorio tiene demanda. Detecta, ya sea de forma propia, autónoma, o por recomendación de una pareja, o de los hijos, o de los padres, anda a hablar de lo que te pasa y toma una decisión. El paciente en la cárcel, que hay tratamiento psicológico bastante limitado por tiempo, no siempre tiene demanda. De hecho, lo que sucede es que generalmente, no todo, pero generalmente la mayoría de los internos se niegan al tratamiento psicológico hasta el momento en que tienen el porcentaje de la pena cumplida, donde si tienen un buen puntaje pueden acceder a las salidas transitorias. Y una de las condiciones para acceder a la salida es realizar un tratamiento psicológico. Entonces, cuando se cumple tanto porcentaje de la pena, si mal no recuerdo son los 2/3, ahora no recuerdo, recién ahí sale la gana de ir al psicólogo. ¿Y por qué consideras que antes no? Es que no hay demanda. Generalmente es la clínica de la no demanda, como decimos los psicólogos. Tenemos que pensar que la mayoría de las personas que están en la cárcel no están ahí porque quieren. Tan fácil como preguntarle, ¿querés estar preso? Entonces, ya pasa con la gente que está en libertad, que es reticente en el psicólogo, la está pasando mal, tiene mil problemas, sabe que tiene que ir y no va. En ese caso, donde está en un lugar donde no quiere estar, que haya demanda de tratamiento es muy difícil, sumado a que pasa un segundo problema, como me contaban las personas que estaban detenidas, que no se sienten tranquilos de hablar con los psicólogos. ¿Por qué? Porque quien da el tratamiento también es penitenciario, y va a escribir una historia clínica, y lo que escriba ahí lo va a leer, lo puede leer el guardia, el carcelero, puede ir a, no sé, acá o allá, entonces dice, yo tengo que hablar de cosas, lo que hice, lo que no hice, que en teoría tendría que quedar en secreto profesional, pero se vuelca en un legajo que está a disposición del sistema penitenciario, puede ser pedido por el juez. Entonces generalmente no hay esa tranquilidad en hablar.
Que después cuando saben que van a poder salir porque se cumple el tiempo de que están detenidos y el tratamiento le va a elevar el puntaje para que el juez de ejecución autorice una salida transitoria o por trabajo, por lo que sea, van. Generalmente hablan, ya estoy, que esto, que lo otro, que estoy guardado y todas esas cosas. No es realmente un tratamiento con todas las letras como, no, porque no. Y a la par, pues no quiero generalizar porque hay de todo, un tratamiento es efectivo cuando hay angustia. Si yo no registro, si no hay una culpa que me lleve a trabajar algo, ¿a qué voy a un tratamiento? Entonces es una clínica de la no demanda. Pasa en la cárcel, pero pasa en otros lados. Pasa, no sé, yo hace poquito hace un par de años trabajaba en una comunidad terapéutica de adicciones, donde algunos de los pacientes eran personas que habían cometido un delito, no graves, puede haber sido robo, digo, es grave el robo, pero no es grave, depende. Delitos menores, claro. Sí. Y el juez le dijo, bueno, o va preso 5 años, o haces un tratamiento por 2 años de adicciones porque tiene un problema de adicciones. Bueno, voy al centro terapéutico. Y no había demanda. Él se sentía igual que estaba preso. Estoy acá porque si no es mejor alternativa, porque acá tengo mi cama, mi habitación, tengo mi tele, hablo con el psicólogo, juego a la pelota, tengo la pileta. Obviamente es mejor que una cárcel. Tengo visitas. Pero la demanda, y yo estoy acá, y bueno, pero si no es tanto. Pasa que es muy curioso esa población. Hay que... te voy a dar un ejemplo solamente, a qué me refiero. Una vez estaba hablando con una persona que estaba detenida, que había ido a robar una parejita junto a un amigo de él, y la apuraron ahí en la puerta de la casa. Y le digo, ¿y por qué la robó? ¿Por qué lo robaste? Igual la charla venía de otro lado, ¿no? Digo, pero si él está asegurado. ¿Qué es asegurado? Y yo le robé la plata, el celular, pero se compra otro, él está asegurado. No tiene problema. Y aparte me gusta, ¿qué es lo que te gusta? Y no, a mí me gusta cuando le digo que no me mire la cara y que mire al piso y que haga lo que yo quiera, me siento bien. Era una persona que era bastante psicopática su personalidad. Ese es un perfil. Ese perfil es difícil después de tratar y ver si no va a volver. En cambio, está el que quizás fue a delinquir una vez y vean la serie Ocupas. Ahora que está en Netflix, está de moda. Vean el perfil que tiene el actor que se llama en la serie El Negro Pablo. Vean ese perfil delictivo y vean el perfil de Ricardo, que cuando quiere empezar a robar. Ambos delinquen, pero vean los perfiles. ¿Qué pasa con cada uno? Dale. Una última pregunta, si no te molesta. Ante estos dos perfiles, tanto el psicópata, creo que dijiste, ese que no tiene remordimiento, que les genera placer, y el que no, ¿cuál consideras que sería una mejor solución que la cárcel, vos como experto? Mira, es la pregunta que ningún experto tiene, porque hermano yo creo que... Obvio, es muy complicado. No, pasa que las opciones están, pero lamentablemente a veces decir, bueno, no se puede hacer nada porque no hay plata, es como decir, bueno, entonces si con esa excusa no pensamos nada. Está bien, sí lo pensamos, pero terminamos en el mismo lugar. Hay que invertir en esto. Pasa con todo. ¿Cómo se solucionan las crisis en los hospitales? Con plata. ¿Cómo se solucionan las crisis para que haya mejor bombero, mejor equipado? Con plata. Colegios con plata. Sí, todo. Entonces, no sé, hay muchos detenidos que quizás con un sistema de un acompañamiento, un trabajador social que los vea 3 veces por semana, un agente de justicia que los ayude a
a hacer cierto trámite, un control en el trabajo, podrían tener una buena salida, pero requiere una cantidad de personal alrededor que es muy costoso, y no es un detenido. Ese es el tema. Entonces, hay muchos modelos, no está mal copiar modelos de cosas que funcionan, pero pasa que los modelos de las cosas que funcionan generalmente son de países donde lo que en Argentina nos falta ya está más o menos resuelto. Claro. Ese es el problema. Los sistemas de salud, o sea, insisto, La Serie El Marginal, el mejor título que le pusieron poner. No creo que haya sido azaroso. No. ¿Por qué? Porque es el margen, es el margen del margen la cárcel. Sí. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una cárcel, que fue en el marco de este proyecto de investigación. O sea, recién me recibía, tenía 25 años, no me acuerdo. Fue en Devoto. Fui con un grupo de abogados que iban seguidos. Y me perdí en un momento, porque tienen como rejas, pasillitos. Y yo me fui a caminar para ahí, que esto que el otro. Y avancé que esto, porque aparte la sección que yo fui, que es el CUD, el Centro de Investigación, no es el perfil de la mayoría de los detenidos. Son unos detenidos que son más estructurados, más armados, no es el detenido más pesado, por decir así, ¿no? Pero en un momento me perdí y paso y uno de los guardias me dice, ¿usted viene con el grupo de abogados? Sí, bueno, pase. Y me entendió mal, me entendió que tenía que ir a la parte. Y cuando me di cuenta estaba frente al patio, o uno de los patios. Digo, ¿qué hago acá? Y cuando quería salir no podía salir. ¿Por qué? Porque el guardia se había ido a no sé qué cosa y me quedé sentado ahí. Yo veía, la primera vez que iba a la cárcel, todavía tenía todos los fantasmas de las cárceles, los presos, y veía gente que estaba detenida, que estaba por ahí hablando, fumando. Vi unas toallas que tapaban esto, tipo un toldo que había. Yo estaba con una camisa, un saco. Estaba buscando cigarrillo a ver si tenía para convidar, no sé, ya tengo que estar normal toda la cosa. Y después vino el guarda y me dice, pero te quedaste solo? Guarda, no vaya para allá, y se reía. Me habrá visto la cara. Y después salí de ahí, me habrán pasado 20 minutos que estuve ahí hasta que vino el guardia. Y cuando salgo me dice una de las abogadas, dice ahí, pensé que te quedaste adentro, porque te estamos buscando. Bueno, esto que es gracioso, ahora que esto que el otro, me acuerdo todavía que estaba sentado y me acuerdo los barrotes de la reja, no era la reja, yo no estaba en una celda, estaba como en una reja que dividía partes, o sea, vos tenés que pasar como 2 o 3 rejas, vas pasando como etapas. Y me acuerdo la reja grande, la pintura saltada, el óxido, los ruidos que había de fondo, los gritos. Tuve 20 minutos. Entonces, hay que ver qué le pasa a una persona que está ahí. Está el que ya está acostumbrado al ambiente, entre comillas acostumbrado, no sé, y está el que está por primera vez. Hay que ver cómo la pasa. Hay que ver qué pasa en la cabeza de esa persona, cómo sale. Vos me decías, si pueden tratar sus patologías ahí, no creo, o puede ser que sí, pero yo lo que sí te digo es que conozco casos donde salen mal. Salen con cuestiones depresivas, panicosas, ciertos trastornos que antes no lo tenían, porque es terriblemente traumatizante estar en una cárcel. Insisto, con esto, en nuestro sistema legal, la pena por mandarte una macana es la cárcel. Porque alguien escucha y bueno, pero a mí me hicieron esto, y que está bien, listo. Acá estamos hablando objetivamente, nos estamos abstrayendo. Cuando vivimos una situación obviamente es diferente, pero también hay que saber ver la realidad fuera, tanto de la que es presentada en el tribunal y de la que nosotros vivimos, porque esa persona vive una realidad que escapa de la nuestra. Y también respecto a las cárceles, a cómo es que se vive ahí, considero que por más diferente que sea, al estar encerrados en nuestras casas por tanto tiempo, creo que todo el mundo terminó conociendo gente que fue afectada por este confinamiento,
Y yo pensé un montón en la gente de la cárcel, ¿sí? Por un tiempo eh, hubo daños psicológicos por estar en tu casa, que tu casa es un lugar familiar, contenedor, que es tu espacio. La cárcel claramente va a generar muchos otros trastornos psicológicos peores. Sí, 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 hay mucho para hablar de eso. Bueno, pero pasa que el tema de confinamiento por ASPO, DISPO, lo que sea, está pasando, todavía no terminó técnicamente, hay algunas reservas, todavía las dos, pero en psicología es un tema que se va a estudiar mucho en los próximos años, mucho, mucho. Tiene que terminar, ¿por qué? Porque hay que ver los efectos traumáticos de eso, porque hay muchas cosas que no se hablan, pero hay que ver, no sé. Ya sabido que no es lo mismo el desempeño escolar que va a tener. Esto también aplica al tema de los detenidos, que la mayoría no hicieron preescolar. O sea, van a primaria directamente. El desempeño sociocultural que va a tener una persona que se hizo preescolar, se prepara distinto para trabajar la primaria que el que no la hizo. Eso te da distintas herramientas y no te parás igual en la competencia social, después a futuro, laboral, que esto que el otro. Hay muchos chicos que el año pasado tenían que hacer sala de 5 y no lo hicieron. Van a empezar realmente primer grado. Hay muchos chicos que tenían que hacer el cierre de último año de la secundaria para el pasaje a la facultad y no lo hicieron. Y ahora uno que ya es más grande dice, no importa. Pero en ese momento era importante. ¿Alguna otra Bueno, cuestión que quiera preguntar no, creo que para su materia más que nada? no, Todo muy claro y nos sí, todo recibe. buenísimo. Sí, 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 sí. muchas Sí, gracias. cuando uno habla de cárceles generalmente se va con un sinsabor. Se va con un sinsabor. ¿Por qué? Porque yo insisto, la cárcel es un síntoma. ¿Cuál es la enfermedad? Un sistema. Entonces, ¿cómo resolvemos la cárcel? Eh, no sé si hay que resolver la cárcel. Cuando vos tenés fiebre porque tenés, no sé, un virus, bueno, no es el mejor ejemplo en este momento, pero vamos a usarlo. Imagínate que vos tenés fiebre. La fiebre se puede bajar, pero hasta que vos el virus no lo haga desaparecer del cuerpo, va a seguir, va a volver la fiebre. Entonces, yo que voy a la cárcel, le hago los muros más lindos, le doy mejor comida, esto que el otro, es manejar el síntoma. El problema de fondo, ¿cuál es? La inequidad social, la vulnerabilidad, la pobreza, la falta de acceso al trabajo, Sí, hay la un falta... trasfondo. Y eso es un problema que viene hace décadas, no es hace 5 años, ni hace 10 años, no funciona así, ¿eh? No. Yo estoy viendo un fenómeno muy particular que yo hago evaluaciones psicológicas y psicodiagnósticas. Personas de 60 años con primaria incompleta pueden realizar ciertos test psicológicos que son complejos, pero chicos de 23, 24 con secundaria completa no los pueden resolver. Personas de 60 años que capaz que apenas saben leer, leían más. Era la costumbre en la familia de decir, compro el diario que viene con una colección de tal autor y comprabas el fascículo y gente que tenía segundo o tercer grado leía con los hijos, con la familia. Y eso hace que trabaje la cabeza, aprender palabras, a pensar, hipotetizar. Entonces, yo encuentro personas de 60, 70 que no terminaron la primaria, pero tienen una capacidad de comprensión lectora muy buena, y chicos que terminaron la secundaria y tienen un pensamiento muy básico, muy concreto, y cuesta mucho. Eso después va a impactar, obviamente, en otras cuestiones. Sí, tal cual. Es todo un ecosistema. Es todo un ecosistema. No por eso cuando hay crisis aumenta la población carcelaria. No es curioso. No es curioso. Bueno, Sí, está todo relacionado. Sí, muy interesante y muchas gracias por la oportunidad de tener esta charla. voy a Sí, poner muchísimas gracias por tu tiempo.